está haciendo aquí en el capítulo 10. Les dije que era un capítulo muy importante, hermanos, que meditaran el capítulo ustedes y que estuvieran meditando las enseñanzas, porque el capítulo 10 del libro de los Hechos marca, hermano, la historia en la cual Dios, hermano, rompe la pared que había, la barrera que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Entonces, hablamos en las enseñanzas pasadas que es un judío y que era un gentil, ¿verdad que sí? Entonces, hablamos la semana pasada que Dios llamó a Pedro y lo llamó, hermano, con propósito. En el capítulo 10 vemos cómo Dios usa a Pedro y cómo Dios lo va dirigiendo hasta que llegue a Cesarea, ¿verdad que sí? Entonces, en Cesarea hablamos que había un hombre que se llamaba Cornelio y cómo Dios, a través de este hombre, cómo Dios habló a Cornelio, siendo un hombre que no era del pueblo de Dios, siendo un hombre que no era de descendencia judía, era un hombre que era de descendencia gentil. Pero la palabra nos enseña en el capítulo 10 que Cornelio era un hombre que era misericordioso, que era un hombre que tenía temor de Dios y que era un hombre que oraba, dice la palabra, ¿verdad que sí leímos en la palabra? Entonces, Dios vio a este hombre y era un hombre que tenía en su mente que había un Dios y que era temeroso de Dios. Y no solamente eso, lo dice que él y toda su familia temían a Dios. Y que Cornelio oraba, y no solamente eso, pero que dice que hacía limosnas a las personas que le rodeaban. Entonces, Dios envía un ángel a Cornelio y le dice el ángel a Cornelio: Cornelio, Dios ha escuchado tu oración. Y le dijo, y Dios quiere que tú envíes a traer a Pedro, que está allá en Jope. Entonces Pedro va a venir y te va a enseñar lo que tienes que hacer. Entonces Cornelio, obediente, dice la palabra, envía hombres a la ciudad de Jope y va a buscar esos hombres a Pedro. Entonces Pedro, descendencia judía, recuerde, y sube a la azotea donde se encontraba Pedro en esa casa, y dice que subió a orar porque le dio hambre y estaba orando. Y mientras estaba Pedro ahí orando, dice la palabra, que vino del cielo, dice, vio una visión, Pedro, como un lienzo descendía del cielo, y dice que en el lienzo había, dice, amarrado ahí a animales cuadrúpedos, reptiles, dice que había todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles y algunas aves. Esa es la palabra que Dios le dijo a Pedro en esa visión: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice: Señor, no, porque nunca en mi vida ha entrado en mi boca, nunca he comido cosa inmunda, comida inmunda. Entonces hablamos de eso, fuimos al Antiguo Testamento, porque Pedro tenía en su pensamiento eso, que todo este tipo de carnes era inmundo. Vimos la historia, los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, qué animales podían comer, qué animales no podían comer, cuáles eran inmundos, cuáles eran limpios. Entonces Pedro le dice a Dios: no, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. Entonces Dios le dice a Pedro: Pedro, lo que yo limpio no lo llames común o inmundo. Entonces dice que se hizo 3 veces la misma expresión de Dios a Pedro: mata y come. No, Señor. Y Dios le dice nuevamente: lo que yo limpio no lo llames inmundo. Entonces, hablamos la semana pasada que Dios trató acá con el pueblo gentil, con Cornelio, le envió un ángel y le dijo: ve a buscar a Pedro en Jope, que venga. Y Dios trata con Pedro acá en Jope, le da la visión y le dice: lo que yo limpio no lo llames común o inmundo. Entonces Pedro viene a Cesarea, hermano, a la casa de Cornelio. Entonces Cornelio estaba en su casa y estaba con muchos invitados que él trajo a su casa. ¿Recuerda la enseñanza la semana pasada? Entonces estaba Cornelio con muchos amigos ahí esperando a que viniera Pedro. Entonces llega Pedro a la casa ahí donde estaba Cornelio. Dice la palabra que al momento Cornelio sale, se postra ahí delante de Pedro, y Pedro le dice: levántate, Cornelio, levántate. Tú lo levantas, le dice: yo soy igual que tú, soy ser humano también. Entonces Pedro entra ahí a la casa de Cornelio y dice que le preguntó Pedro a Cornelio: ¿por qué me han hecho venir? ¿Qué no saben ustedes que un judío venir a la casa de hombres extranjeros, que decir que no son parte del pueblo de Dios, eso es malo, eso es desastroso? Dice Pedro. ¿Saben ustedes
pero yo vine aquí sin poner pretextos, porque Dios me ha enviado. Ahora, dime, Cornelio, ¿para qué me has hecho venir? Entonces, Cornelio le dice a Pedro, hace 4 días que yo estaba en oración y de repente vino una visión a mí y me dijo Dios en la visión que enviara a traerte para que tú vinieras y nos dijeras qué tenemos que hacer. Entonces Pedro, entendiendo lo que Cornelio le dijo, que Dios tenía el plan y propósito para ellos, Pedro comenzó a predicar a ellos el mensaje de Jesucristo. ¿Recuerdan la historia de la semana pasada? Pedro habló con ellos acerca de Jesucristo, enseñando de Jesucristo. Pues judío, nuevamente para los que no estuvieron las enseñanzas, judío era el nombre que se le daba a los hombres que salieron del pueblo de Judea. Y después pasaron los años y se le dio el nombre de judío a todos los hombres que pertenecían al pueblo de Israel. Entonces todos los hombres que salían del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, se les conocía como judíos. El pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Entonces, gentiles eran los hombres que no pertenecían al pueblo de Dios. No eran ni pueblo de Judea y no eran ni pueblo de Israel. Eran conocidos como extranjeros, eran fuera del pueblo de Dios. Dios siempre tuvo un remanente al pueblo de Israel. Dios siempre tuvo su pueblo que lo bendecía, levantaba profetas, les hablaba por generaciones. Siempre Dios estuvo viendo al pueblo de Israel. Pero todo aquel que no era parte del pueblo de Israel se le conocía como extranjero. Entonces Dios le dio al pueblo de Israel leyes y mandamientos. Le dio estatutos, ordenanzas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, hermanos, aquí, el pueblo de Israel, no se contaminara. Todos los mandamientos y las leyes y las ordenanzas que le dio Dios al pueblo de Israel, acá, fue para que el pueblo de Israel no se contaminara con los pueblos extraños. Entonces Dios dijo a Dios al pueblo de Israel: no harás lo que ellos hacen, no harás lo que ellos hacen, no practicarás lo que ellos practican por generaciones. Entonces Dios levantaba un profeta, le dice al pueblo de Israel: Dios dice que es lo que tienes que hacer. Dice: no hagas como hacen los otros pueblos y las naciones, porque no tienen temor de Dios estos pueblos, no honran a Dios, tenían sus ídolos, tenían imágenes, adoraban a otros ídolos, adoraban imágenes, pero no había adoración al Dios verdadero. Entonces el pueblo de Israel, hermano, es conocido como el pueblo de Dios. Entonces aquí, hermano, en el tiempo de Jesús, había, hermano, una barrera entre el pueblo de Israel y el pueblo extraño, conocido como los gentiles. Una fortaleza ahí. El pueblo de Israel se creía, hermano, que ellos eran los únicos, los especiales. Ellos creían que ellos eran la nación especial porque servían a Dios. Y Dios era un Dios poderoso, es un Dios poderoso. Entonces los pueblos extranjeros temían al Dios de Israel. Y por generaciones, Dios le dijo al pueblo judío que guardara sus mandamientos y sus ordenanzas. Pero el pueblo de Israel llegó a ser tan arrogante, tan orgulloso, que menospreciaba a las naciones siguientes. Lo menospreciaban, los hacían menos. Y aquí, en el capítulo 10, Dios lo que está haciendo, está levantando a Cornelio, que es un líder, hermano, en el pueblo gentil, y a Pedro, que es un líder en el pueblo de Dios, el pueblo judío. Cornelio, dice la palabra, que era un centurión. Y dije en las enseñanzas pasadas, un centurión es una persona de autoridad que gobernaba sobre 100 soldados, 100 personas en el ejército. Entonces, Cornelio era un centurión que tenía a cargo, hermano, muchos hombres a servicio de él. Y no solamente era un hombre de autoridad, era un hombre conocido como que un hombre que temía a Dios. Entonces, Dios levanta a Cornelio, pueblo gentil, y levanta a Pedro, pueblo judío. ¿Para qué? Para mostrar a las naciones que delante de los ojos de Dios,
Gentiles y judíos, para Dios en Cristo todos son los mismos, mis hermanos. En Cristo no hay ni judío, ni griego, ni gentil, ni samaritano. En Cristo, hermano, dice, no hay barreras, hermano. Cristo es la única razón. Cristo es el medio en el cual toda fortaleza, toda barrera, hermano, ha caído. Y en el capítulo 10 estamos presenciando lo que pasó ahí. Otra historia es el pueblo judío y los samaritanos. ¿Han escuchado usted la historia de ellos? Los judíos menospreciaban a los samaritanos. Aquí, hermano, el evangelio está llegando al pueblo gentil, a los que no eran pueblo de Dios. Eran pueblos extranjeros, se llamaba la palabra. Entonces, lea conmigo el versículo en el capítulo 10, verso 43. Vamos a comenzar con el 38, para que los que no llegaron a esa semana pasada puedan entender un poquito más. Aquí Pedro llega a la casa de Cornelio. El 38 dice: y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí Pedro está hablando con los hermanos que están en la casa de Cornelio, pues no son hermanos, pero son gentiles, y les está predicando acerca de Jesucristo. ¿Ok? Ve al verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, lo que dice la palabra. ¿Ok? La enseñanza comienza en el verso 44, el día de hoy. Hasta ahorita hemos entendido que Pedro fue enviado a la casa de Cornelio para predicarles el mensaje de Jesucristo a los pueblos gentiles. Y cuando Pedro comienza a predicar de Jesucristo, ¿quién era Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo? Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo resucitó, Jesucristo es el camino al Padre, Jesucristo, dice Pedro a los hombres, predicándoles. Vea conmigo la fotografía, hermanos. Está Cornelio en su casa con todos los invitados ahí escuchando la palabra. Y está Pedro con los hermanos que vinieron con él de Jope, otros hermanos en Cristo, que son hermanos que practicaban la circuncisión, esa es la palabra. Vamos a entrar en eso. Entonces está Pedro aquí y los hermanos que vinieron con Pedro. Está Cornelio y los invitados que tuvo él. Y comienza Pedro a hablar de Jesucristo. Dice la palabra que mientras Pedro estaba predicándole de Jesucristo, dice, de repente, dice, vino el Espíritu Santo y fue derramado, hermano, sobre los que estaban ahí escuchando el mensaje. Lea conmigo, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, de Jesucristo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice la palabra, hermanos. Todos los que estaban reunidos oyendo el discurso, dice la palabra, vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Vamos a hacer un énfasis aquí un poquito, hermano. Si vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que
que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en lenguas, dice la palabra, ahí magnificaban el nombre de Dios. Aquí en el capítulo 10 sucedió exactamente lo que pasó en el capítulo 2 con los apóstoles. Pero aquí el Espíritu Santo es derramado en los gentiles, hermano. En los hombres que no eran parte del pueblo judío, y es derramado en ellos el Espíritu Santo. Quiere decir que la presencia de Dios vino sobre de ellos, fueron investidos con un poder sobrenatural, y dice la palabra que comenzaron a hablar en lenguas todos esos hombres. Imagina a Cornelio, a sus invitados, hablando en lenguas. Dice la palabra que los oían los hermanos que vinieron con Pedro y que escuchaban que magnificaban a Dios. Entonces, vamos a hablar dos cosas rápidamente, porque no quiero que pierda la enseñanza, la dirección. Don de lenguas es una cosa, y hablar en lenguas, en el caso como este, es otra cosa, ¿ok? Don de lenguas, hermano, es la habilidad de expresar, hermano, un idioma celestial que Dios da al creyente, es el don de lenguas. Comunicar un mensaje guiado por el Espíritu Santo, ese es el don de lenguas. Que Dios usa a ese hombre para comunicar un mensaje a la congregación. Dios usa a ese hombre, a esa mujer, para que entre en una adoración con el Padre, en una intercesión con el Padre. Es el don de lenguas. Y hay especial motivo para don de lenguas en la iglesia. Hay don de lenguas, interpretación de lenguas. Pero aquí vemos, hermano, evidencia en lo que dice la palabra. Evidencia en lenguas quiere decir que las lenguas que hablaban estos hermanos no eran lenguas celestiales, que era un idioma, hermano, que era celestial, que nadie entendía, no. Eran lenguas, hermano, dice, de esos lugares, de esas regiones. Lenguas que ellos podían entender ahí. Aquellos, otro pueblo. Vamos al capítulo 2 de Hechos. Había cretenses, árabes, había griegos, había diferentes tipos de nacionalidades que venían a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. En el capítulo 2 de Hechos venían de diferentes regiones, diferentes nacionalidades a adorar. Esa es la palabra que los apóstoles estaban ahí en el capítulo 2 de Hechos, y vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas ahí, llenos del Espíritu Santo. Y las lenguas que hablaban eran los idiomas de las regiones de los hombres que estaban cerca, porque escuchaban en su propia lengua natal que glorificaban a Dios esos apóstoles, y decían, ¿cómo es eso? En el capítulo 9 sucede lo mismo. Viene el Espíritu Santo sobre los gentiles, y dice la palabra que comienzan, dice, a hablar en lenguas. Y los hermanos que venían con Pedro escuchan lo que hablaban ellos en las lenguas, y dice que estaban escuchando que glorificaban el nombre de Dios. Lea conmigo, capítulo, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, o sea, sorprendidos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Lo que dice la palabra. Para un poquito ahí, hermano. El hombre judío decía, ¿cómo es eso? Ese don que dio a ellos, esa es la bendición para nosotros, para nosotros, para el pueblo de Dios. Porque según Joel 2:28, Dios dijo que en los posteros días derramaría su espíritu sobre toda carne, iban a profetizar, iban a ver visiones, y el pueblo judío tiene la bendición de la promesa. Pero ellos pensaron, por arrogantes, que nomás era para ellos. Pero Dios lo planeó que no era para el pueblo judío nada más, pero era para todas las nacionalidades, mi hermano. Y aquí los gentiles, en la casa de Cornelio, están ahí escuchando a Pedro hablar el Evangelio, y el Espíritu Santo viene sobre de ellos y comienza, dice, a expresar. Primero que una señal, hermano. Señal, ¿cuál? Que Dios
no hace acepción de personas, hermano. No hace acepción de personas. Mira lo que dice el verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Mira, hermano. Escúchalo, vamos a parar un poquito ahí para que empecemos a soltar, más o menos. Mira, Dios está Dios. Entonces Dios le dice aquí a Abraham, ¿qué Dios dice a Abraham? Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Toda tu descendencia la vas a circuncidar. Circuncisión, hermano, quiere decir en el miembro viril del hombre le cortaban el prepucio, se llama la piel que cubre, hermano. Cortaban ese circuncidar, se llama, que es la palabra. Dios le dijo a Abraham, tú y tu descendencia lo vas a circuncidar. ¿Para qué? Porque eso va a ser un pacto, es lo que dice la palabra. Pacto. Vaya conmigo a Génesis. Va a ir rápidamente la enseñanza. Génesis. Génesis 17. Génesis 17. ¿Lo tenemos? Génesis 17, veo que es la palabra. Vamos hasta la historia, dice la palabra, Génesis 17. La circuncisión, señal del pacto, ¿verdad que sí? Dice lo que dice aquí, 17 verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino se llamará Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones. Por pacto perpetuo, dice, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tú y tu descendencia después de ti será circuncidado. Todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y dice la palabra, verso 13, debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y dice el Señor, sigue leyendo, vas a ver la historia, hermano. Vamos a la vuelta de la hoja, ahí, al capítulo 21 de Génesis. Capítulo 21. Verso 1. ¿Tenemos? Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio la luz Sara, Isaac. Y ¿qué hizo? Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac al 8º día, como Dios le había mandado, hermano. Y si leemos la historia en el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Dios guardó el pacto de Dios. Hermano, Abraham, Moisés, Josué, y seguimos toda la historia, hermano, hasta Jesús y hasta
hasta Juan el Bautista, la historia, seguimos toda la historia, las descendencias siguieron el pacto con Dios de la circuncisión. El pacto de la circuncisión, dice la palabra, que fue un pacto entre Dios y Abraham y que lo iba a hacer por todas las generaciones. ¿Para qué? Para conocer quién era el pueblo de Dios, para recibir los beneficios de Dios, para recibir, hermano, la santidad, para presentarse delante de Dios como su pueblo, que dice la palabra, iba a ser circuncidado, que dice la palabra. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, ven conmigo rápidamente, Éxodo 12, vamos a remolcarnos hasta la historia, eso es capítulo 12. Vemos ahí circuncisión, hermano. Verso 44. Tenemos dice la palabra aquí a Moisés, verso 43. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ya pasó a Abraham, ¿verdad? Y generaciones. Aquí vemos a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieran circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel hará lo que dice ahí, y que sigues leyendo, te va a las generaciones, y Dios mandaba al pueblo que guardaran su pacto, hermano, guardaran su pacto. Y si vamos hasta Josué, vemos la historia, hermano, hasta Josué, vamos a Josué, ven conmigo a Josué, el libro de Josué, solamente el último versículo que te voy a enseñar en el Nuevo Testamento. Josué, mira al principio del libro de Josué, ¿qué dice el Señor? Ahí. Dios le dijo a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, hermano, Dios le dice a Josué algo muy importante. Le dice ahí, envía a Jericó. Vas a circuncidar al pueblo. Capítulo 5, ¿lo tenemos? Capítulo 5, la circuncisión y la Pascua, dice la palabra. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán y el occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado desfallecido su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, haz de cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué lo hizo ahí, verso 5. Pero todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, es lo que dice ahí. Y vemos que Josué recibe el mandato de Dios y comienza a circuncidar al pueblo de Israel por segunda vez. Pasa uno, estaba circuncidado, pásale. Pasa el otro, estaba circuncidado, circuncídelo. Pasa uno, está circuncidado, pásale. El otro no, pásale. Es el mandato de Dios y se cumplió por mucho tiempo, hermanos, por generaciones. Entonces llegamos al tiempo de Jesús, y Jesús, Juan el Bautista, no los circuncidados, mis hermanos. Pero el pueblo de Israel, hermano, déjame decirte, llevó lo que se llama el rito o religioso en vez de serlo espiritual, lo convirtió en maldad, en malo. Porque si vemos la historia en los evangelios, los hombres que vinieron después de Jesús, del tiempo de Jesús, estaban tan apegados a la ley que querían ser circuncidados, circuncidaban sus generaciones. Y en el tiempo de los apóstoles, hermano, todavía, aún los creyentes, los cristianos que venían a la iglesia, ahí con los apóstoles, todavía ya eran nacidos de nuevo como cristianos, pero todavía querían guardar el pacto de la circuncisión, todavía querían guardar el pacto de la ley. Y Pablo estaba enojado con muchos de ellos y les dijo, no, en Cristo, hermano, ni la circuncisión ni la incircuncisión, solamente Cristo, hermano, nuevo pacto. Pero había creyentes que todavía, aún seguidores de Jesús, todavía querían guardar el pacto de la circuncisión. Y aquí Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, vamos rápidamente al libro de 10 de Hechos, donde estábamos.
Aquí Pedro, hermano, en el capítulo 10, está diciendo que vinieron con él, ¿quiénes? Unos hermanos que eran fieles, verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. ¿Por qué fueron con Pedro sus hermanos? ¿Alguien dice? ¿Por qué fueron con Pedro sus hermanos? ¿Sabes por qué fueron? Porque eran de los hermanos que eran muy estrictos en la área de la iglesia, hermanos. Muy estrictos. Vamos a ver qué Pedro va a hacer allá. Vamos a ver a qué va a ir Pedro posiblemente. Llegan acá, a la casa de Cornelio, y en casa de Cornelio el Espíritu Santo viene sobre los gentiles, y Dios permitió que los fieles de la circuncisión, o sea, aquellos hermanos en Cristo más estrictos, que no solamente se conformaban con el Evangelio de Jesucristo, sino que querían guardar la ley, los pactos, la circuncisión, que esos hombres estuvieran ahí para que se dieran cuenta que Dios no hace excepción de personas. Y en cuanto a los fieles de la circuncisión, o sea, sus hermanos estrictos, vieron que a los gentiles vino el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a quedar atónitos. ¿Sabes qué es atónito? Sorprendidos, maravillados, perplejos, con la boca abierta, diciendo, ¿cómo es posible que estos gentiles les venga el elevamiento del Espíritu Santo como a nosotros? Y ahí se dieron cuenta que la barrera que había, la fortaleza que había entre los dos pueblos, había sido anulada de parte de Dios. Que venía el Evangelio, hermano, a judíos, a gentiles, a griegos, a no griegos, a samaritanos, o sea, la palabra a todo aquel que creyere en el nombre del Señor Jesús, hermanos. El capítulo 10, hermano, Dios nos presenta cómo Dios unió, hermano, cómo Dios quitó lo que desunía a las naciones, los pueblos. Lo que dice la palabra ahí, capítulo 10. Mira, lee conmigo, hermano. Vamos a ir rápidamente, hermano. Vamos a ir rápidamente a Gálatas, capítulo 5, verso 2. Gálatas 5, verso 2. Rápidamente. Tenemos Gálatas 5, verso 2. Dice aquí Pablo, ¿ok? Escuchen conmigo detenidamente. Pablo, enojado, le dice a la iglesia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, o sea, los hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y lo que dice ahí, Pablo le dice a la iglesia en Galacia, le dice: escúchenme, aquellos que se quieren justificar delante de Dios por medio de la obra de la ley, dice, tienen que guardar toda la ley, y aún así no sirve para nada. Entonces Pablo le dice a la iglesia: ni la circuncisión, ni la circuncisión. En Cristo, un nuevo pacto. En Cristo ya no hay prácticas, hermano, ni ritos. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley, dice la palabra. Entonces, cuando Jesucristo cumple la ley, ahí en la cruz, pacto antiguo, pacto nuevo, todas las leyes ceremoniales, todas las leyes de ceremonia, de ritos, de mandamientos, de ordenanzas en cuestiones de sacrificios en el templo, se cancelaron, hermano, en Cristo. Todas las ordenanzas de la ley, hermano, se cancelaron, pero quedan vigentes
todas las ordenanzas, hermano, que nosotros entendemos que son morales. Entonces, ceremoniales quedaron anuladas, pero morales quedan vigentes todavía, como el no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Entonces, ordenanzas morales quedan vigentes. Ordenanzas ceremoniales en Cristo quedaron en el Antiguo Testamento y ahora tenemos pacto nuevo en Cristo. Entonces, aquí en la casa de Cornelio, los hombres estaban apegados a sus tradiciones. Y Pablo dice en la palabra que la circuncisión o la incircuncisión pues nada, ya pasó. Cristo, lo que dice la palabra. Y vamos rápidamente ahí al capítulo 6 de Gálatas, verso 12. Vamos al capítulo 6. Dice aquí, capítulo 6, verso 11. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, dice Pablo. ¡Wow! Si seguimos leyendo, mi hermano, nos damos cuenta que hubo en el tiempo de los apóstoles hombres religiosos. Entonces, ¿qué vieron en la casa de Cornelio los hermanos? Les voy a decir, primera cosa, una señal. ¿Cuál era? Todos los que habían venido con Pedro se quedaron sorprendidos, maravillados. Dios permitió que llegaran con Pedro para que fueran testigos de estas cosas. Dios confirmó no solamente con Pedro, sino con más testigos de lo que Dios hizo, hermano. Ahora, vamos a leer los hechos. Seguimos leyendo los capítulos y nos damos cuenta que Pedro regresa a Jerusalén con la iglesia de los hermanos en Cristo, los apóstoles, los demás apóstoles. Y los demás apóstoles, cuando Pedro llega, le dicen: Pedro, ¿por qué tratas a la casa de los gentiles, incircuncisos? ¿Por qué metes con ellos? Y Pedro le dice: hermanos, espérense, déjenme les explico. Si leen más adelante los hechos, vas a dar cuenta que Pedro le dice: yo estaba en Jope, estaba orando y vi una visión. Y Pedro les cuenta cómo Dios trató con Pedro. Y mientras tanto, allá en Cesarea hubo un hombre, Cornelio, y Dios le habló a Cornelio. Y Pedro les cuenta a los apóstoles, hermano, cómo Pedro fue allá a Cesarea y cómo Pedro predicó el mensaje y cómo el Espíritu Santo descendió sobre de ellos, como también sobre los apóstoles, de la misma manera. Y la iglesia, hermano, de los apóstoles comenzó a alegrarse, a decir: wow, gloria a Dios. Entonces, no solamente nosotros tenemos la promesa, pero también los gentiles, también aquellos que no son parte. Y Pedro dice: sí, mis hermanos, ¿quién fuera yo para estorbar lo que Dios quería hacer a esos hombres? ¿Quién era yo para estorbar? Dice Pedro. Entonces, dieron una señal, dieron una evidencia. ¿Cuál? Oían hablar en lenguas que magnificaban y glorificaban a Dios, mis hermanos. Pedro responde, verso 47 del libro de los Hechos. Vamos rápidamente para terminar. Verso 47 del capítulo 10 de Hechos. Verso 47. Escuchen. Pedro responde, hermano. ¿Qué dice Pedro? 47. Entonces respondió Pedro
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, Pedro, hermano, respondió con certeza y dijo: ¿quién se atreve a ir en contra de lo que Dios ha hecho aquí? ¿Hay alguien que impida para que estos hombres sean bautizados? Esa es la palabra que los bautizaron esos hombres. No solamente eso, lee conmigo, verso 46, verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han creído, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, hermano. Nota esto, hermano. Si ves el libro de Hechos, capítulo 10, te das cuenta que cada vez que Pedro predicaba el mensaje, como predicó en Jope, es la palabra que al final de lo que hizo en Jope, ahí resucitó a esa mujer. Así que el pueblo de Jope le dijo: quédate con nosotros, Pedro, por algunos días. Y se quedó por algunos días ahí. Y vemos acá, hermano, viene Cesarea. Dios lo usa a Pedro para predicar mensaje a los gentiles. Y después de que reciben el Espíritu Santo los gentiles, la palabra de Jesucristo, le dicen los gentiles a Pedro: quédate por algunos días, Pedro, quédate con nosotros. ¿Por qué le dijeron que se quedara a Pedro, hermanos? ¿Saben por qué le dijeron que se quedara? Porque estos hombres gentiles no se quedaron conformes, mis hermanos. No estaban tranquilos solamente de haber recibido el Espíritu Santo y haber expresado esas lenguas, y no estaban tranquilos. Ellos querían saber más, querían saber qué pasó. Pedro, explícanos, ¿qué es esto? Pedro les tuvo que haber dicho: es el derramamiento del Espíritu Santo, es Dios obrando en sus vidas, ustedes son llamados para ser unos hombres de Dios. Y comenzó a explicarles Pedro y a enseñarles, imagino. Entonces, ¿por qué le pidieron que se quedara? Para que les explicara más del mensaje de Jesucristo, para que les ampliara más el conocimiento. Y también, ¿para qué sabes? Para que pudieran los vecinos escuchar también, y para que Dios pudiera hablar a través de Pedro con los vecinos, para que hubiera un mover en las vidas, hermano. Esa es la razón. Ve conmigo, mi hermano, al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ir rápidamente al capítulo 2. Lo que dice la palabra, ¿ok? Aquí, hermano, Pedro, en el capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles ahí. Pedro se levanta y comienza a predicar un mensaje, hermano, que miles de personas estaban escuchando. Y mira lo que dice Pedro a estas personas, hermano, después de recibir el Espíritu Santo. Mira lo que dice el verso 37. Al oír esto, o sea, las multitudes oyeron el mensaje de Pedro, se compunieron de corazón, o sea, se arrepintieron, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Nota lo que dice ahí. Aquí Pedro le dice: para vosotros, para el pueblo de Dios es la promesa, porque era la promesa para ellos. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, o sea, las descendencias, y para todos los que están lejos, o sea, en otras naciones, en otras regiones, pero es el mismo pueblo. Dice aquí, punto y coma: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir que para todos aquellos que Dios llame al arrepentimiento y perdón de pecados, van a recibir la promesa de Dios, mis hermanos, el Espíritu Santo. Nosotros, ¿qué aprendemos hoy, hermanos, en la enseñanza? ¿Qué aprendemos en la enseñanza de hoy, hermano? ¿Qué aprendemos hoy? Te voy a explicar. Que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Nada imposible hay para Dios. ¿Qué hizo Dios? Levantó a Cornelio, le levantó un ángel. Levantó a Pedro, le envió una visión. Los unió y derramó de su presencia sobre ellos. Nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermano, en nuestra vida. Él puede hacer lo que le place, hermano. Aprendemos, hermano, que Dios no menosprecia a nadie. Todo aquel que viene
hermano, Dios no lo rechaza. Esa es la palabra. Dios no lo rechaza. No lo rechaza. Aprendemos, hermano, que no debemos menospreciar a nadie solamente porque somos creyentes. Los judíos decían, nosotros, el pueblo de Dios, menospreciaban a los no judíos. Tú y yo, como pueblo de Dios, no podemos menospreciar a nadie, hermanos. Solamente porque somos creyentes. Oh, yo soy salvo, yo voy al cielo. Yo soy cristiano, yo soy creyente. Y menospreciamos a los que no son creyentes. Y los vemos como que no son nada, como que son insignificantes, lo vemos como que no entienden nada. Y a veces llega el orgullo, hermano, a las vidas, que menospreciamos a los que no conocen del Señor. Es la palabra que no tenemos que menospreciar, hermano. No tenemos que levantar en orgullo. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser compasivos y tenemos que ser misericordiosos, hermano. Es lo que aprendemos aquí. Dios trató con Pedro y trata contigo y conmigo en esta noche. ¿Cuál? Que sí eres parte de la promesa tú, hermano, hermana. Sí, tú eres creyente. Sí eres hija, hijo de Dios. Pero no te da derecho de ser hija de Dios, de menospreciar a otros porque no son creyentes. O decir, esos pecadores, para el infierno, yo voy al cielo. Aleluya. Estamos como aquel hombre, hermano, que se presentó delante de Jesús, dijo la historia de Jesús. Aquel hombre que era publicano y el otro era pecador. Es triste, ¿verdad que sí? Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Aprendemos hoy que no debemos menospreciar a nadie solamente porque somos cristianos. No. Aprendemos que no debemos tener orgullo, altivez o hacer menos a otros. Aprendemos, hermano, que debemos ser sencillos, humildes y compasivos. Aprendemos que tenemos que alegrarnos con los que se alegran y gozarnos con los que se gozan y estar contentos por lo que Dios hace en la vida de los demás. Casa de Cornelio, regresamos. Los de la circuncisión estaban ahí, imagino, con su regla. A ver qué pasa aquí, a ver qué quieren estos. Y se imaginaban, ¿qué le pasa a estos gentiles? Pero Dios los bendijo. Alegrémonos con los que son bendecidos, hermanos. Alegrémonos. Vengo a la historia cuando yo crecí en el Evangelio, hermano. Primer año, segundo año de creyente. Me gustaba leer la Biblia, me gustaba los servicios, la oración, fiel a la iglesia todo el tiempo. Y un día, hermano, pasaron enfrente unos hermanos en la iglesia. Mi esposa pasó ahí con ellos. Vino un predicador de otro estado, fue invitado, llegó a la iglesia. Y ese hombre venía, hermano, con la fe y la certeza de que Dios hace milagros. Parado enfrente ahí el púlpito le dijo, el poder de Dios está aquí. Si tú quieres el día de hoy, ven, recibe la bendición de Dios. Se pararon varios enfrente ahí en la plataforma. Yo estaba ahí sentado. Yo dije, ¿qué va a hacer esto ahí enfrente? Yo decía, mi esposa se levantó y yo vi que fue ella. Aquel hombre comenzó a orar por ellos, hermanos, sin tocarlos, ni siquiera tocarla a ellos. Comenzó a orar por ellos así de repente, Padre, en el nombre de Jesús. De repente los hermanos comenzaron a caer uno al suelo y de repente mi esposa comenzó a hablar en lenguas. Yo decía, ¿qué es eso? Y comenzó a ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, varios ahí sanados y llenos del Espíritu Santo. Y algunos de ellos no fueron sanados y ni siquiera hablaban en lengua ni nada. Yo decía ese día, fueron tantos hermanos, algunos sí, algunos no. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Dios no hizo a todos? Porque Dios tiene planes y propósitos para cada uno diferente. Hermano, yo en ese momento, yo quise recibir lo que mi esposa recibió ese día, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, bautízame, bautízame. Y cuando estaba en un servicio y oraban, y un hermano empezaba a hablar en lengua, yo sentía como, ¿por qué ese hermano? Y yo no, decía, ¿por qué ese hermano sí, yo no, Señor? ¿Qué pasa? Aquí estoy orando también yo. Y mi corazón estaba, Señor, ¿por qué? Y de repente estos hermanos adoraban y clamaban y de repente hablaban en lenguas. Y yo decía, Señor, a veces hasta llegar a sentir como que ese hermano, enojado, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Eso es orgullo, altivez, hermano. Eso es pensar que uno es mejor que los demás. Y eso no es así, hermano. Dios conoce los corazones. Por eso Dios me dejó batallar por 7 años, hermano. 7 años buscando oración. 7 años
Después de que mi esposa recibió el bautismo del Espíritu Santo, por 7 años estuve buscando, hermano, clamando, si es mío, Señor, dámelo, dámelo. Pero en el momento en que estaba ahí, mi corazón estaba allá para que la gente vea que yo también soy lleno del Espíritu Santo, para que la gente vea que yo también recibí. Por eso era, hermano, orgullo. Y Dios decía, no te voy a dar nada, porque tu corazón no es recto, tu corazón no es recto, hermano. Hasta que Dios me quebrantó, me hizo entender que es Dios y su misericordia. Y que uno tiene que ser humilde y sencillo, hermano. Y lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y por lo que Él quiere hacer para nosotros es gloria a Dios, Señor. Hermanos, en ese momento, hermano, el Señor me bautiza en el altar, con el Espíritu Santo. Ahí comencé a llorar y a clamar. Hermano, qué hermoso es eso. ¿Sabe qué aprendemos hoy, hermano? Que nos alegremos con lo que Dios bendice, hermano. Sí, ay, Dios bendice a un hermano. Gloria a Dios, mi hermano. Amén. Nos alegramos. Dios bendice a una hermana. Amén. Nos alegramos. Pero no vamos a estar, hermano, pensando, ¿por qué ese sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Dios sabe, hermano, lo que hace, con quién Él lo hace, mis hermanos. Y aquí la palabra nos enseña que tenemos nosotros que honrar a Dios, mis hermanos. Amén. El Señor, hermano, es el único. Y Él usó a Pedro como usó a Pedro. Y fueron 11 apóstoles, hermano. Con 12, pero menos Judas, 11. Pues añadió otro, hermano. Pero de los apóstoles, si vemos la historia, Dios usó a unos de una manera y a otros de otra manera, hermanos. A unos ni siquiera los usó a un nivel como a otros. ¿Lo sabes? De verdad, de los ojos de Dios, todos son los mismos, hermano. Todos son hijos de Dios. Y Dios se glorifica como quiere glorificarse, mis hermanos. Amén. Capítulo 10, vemos ahí la fortaleza que había entre gentiles y judíos derribada. Hoy en día la fortaleza que hay entre creyentes y no creyentes tiene que caer, mis hermanos. Tenemos que mostrar el amor de Jesucristo, hermano, a todos, porque el Señor pone enfrente. Amén. ¿Quién dice el otro conmigo?